Estimados y estimadas, queridos, queridas hermanos, hermanas, amigos de este canal que, bueno, semana a semana tenemos este encuentro virtual a través de la bendición de la tecnología utilizada para el propósito de Dios, utilizada para la edificación de la iglesia, utilizada para la expansión del reino de Dios. En esta oportunidad, en esta nueva entrega de este video, en esta serie que hemos denominado las historias ocultas, ¿verdad? En la Biblia. No ocultas porque estén realmente de forma literal, ¿verdad? Sino, bueno, porque son a veces historias que pasamos por alto o que no les prestamos la suficiente atención, pero que tienen un significado, un mensaje, una enseñanza tan importante para nuestras vidas, tan importante para este tiempo en el cual estamos transitando, en el cual son tiempos peligrosos, son tiempos duros, son tiempos difíciles porque estamos en los días finales, ¿verdad? Estamos aguardando con ansias, con alegría la venida de nuestro Señor. La venida de nuestro Señor por su iglesia. Y bueno, entonces tenemos que irnos puliendo, tenemos que irnos alineando, tenemos que ir perfeccionándonos cada día más, ¿verdad? En ese anhelo, en ese fervor, en esa alegría de esperar a nuestro Señor y a nuestro Salvador, a nuestro Rey. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de una enseñanza a través de un personaje que quizá, bueno, se haya mencionado muchas veces, tú ya lo sepas, pero si no, te lo presento. Se llama Jonás. Y Jonás fue un hombre que particular, porque un hombre como muchas veces nosotros caemos en esto que cayó Jonás también, en esta estructura de pensamiento, en esta forma de pensar. Pero ¿cómo? Dios, siendo tan misericordioso con aquellos que hacen el mal, ¿verdad? Con aquellos que se comportan de mala manera, y entonces se resistió a obedecer. Pero una enseñanza muy profunda en todo esto. Una enseñanza muy reveladora en todo esto. Una, que la misericordia de Dios es inimaginable. La misericordia de Dios no tiene límites. Y dos, que no podemos escapar del propósito de Dios. Así que te invito a embarcarte conmigo, no en el barco de Jonás, sino en este barco que nos lleva a este viaje maravilloso en las enseñanzas que la palabra de Dios nos trae a través de este hombre de Dios. Pero antes, te invito, como siempre, a entregar el momento que vas a dedicar al Señor, que vas a dedicar para estudiar, para ver este video, que lo entregues en las manos del Señor, para que su Santo Espíritu esté ministrando tu vida, esté quitando todo velo, esté quitando todo obstáculo, esté quitando toda distracción, para que tú puedas enfocarte completamente, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, a esta enseñanza y a este tiempo en la intimidad con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Entonces, a la oración. Y ya sin más, vamos a comenzar en este fascinante viaje, como te lo decía en la introducción. Y hay momentos en la vida en lo que nosotros sentimos que lo que Dios nos está pidiendo es demasiado, ¿verdad? Entonces es demasiado difícil, es demasiado incómodo. A veces es hasta contrario a lo que nosotros deseamos. Y entonces aparece la tentación de huir. Y así precisamente comienza la historia de Jonás. Jonás era un profeta que en lugar de obedecer,
él decidió tomar otro rumbo, no por falta de fe, sino por un conflicto interno, como te decía hoy, esa estructura de pensar de esa manera, que lo vamos a estar viendo en detalle, pero él entró entonces en ese conflicto interno, por miedo quizás, por prejuicio, por resistencia, ¿sí? Por una cuestión cultural, de costumbre. Entonces, hoy nos vamos a sumergir en esta historia, no solo para entender lo que ocurrió, sino que también para descubrir, como hacemos con cada historia, con cada mensaje, descubrir lo que esa huida revela para nosotros, para nuestra vida, qué valor tiene eso para nosotros hoy en día. Y, y sobre el corazón de Dios también, sobre el carácter de Dios, estaremos también aprendiendo. Entonces, Jonás recibe una instrucción muy clara de parte de Dios, ¿sí? No te lo dije, pero ahora a partir de este versículo, la historia de Jonás, para que tú después la leas con detenimiento, medites en ella, reflexiones, la visualices, ¿sí? Y pongas también en perspectiva estos mensajes, estas palabras que te estoy transmitiendo. Entonces Jonás recibe una instrucción muy clara de parte de Dios. Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás no se levanta para ir a Nínive. Se levanta para huir. Entonces, él toma un barco rumbo a Tarsis, en la dirección opuesta, en la dirección opuesta a donde tenía que ir, a donde Dios lo había mandado. Él no quiere ir, no quiere predicar, no quiere anunciar ese mensaje que Dios le dijo, ¿sí? No quiere que esa ciudad enemiga tenga la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Y porque Jonás conoce a Dios. Sabe que si predica, Nínive puede cambiar. Y si cambia, Dios puede perdonarla. Y eso le resulta intolerable. Entonces Jonás no huye por ignorancia, él huye porque no quiere que la misericordia de Dios alcance a quienes él considera indignos. Entonces, ¿ven la estructura de pensamiento en él? Yo considero a alguien indigno. Yo considero a alguien que no merece. Y como lo considero que no merece, no le proclamo las buenas nuevas. No le proclamo el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento y de salvación, para que no alcance la gloria, para que no alcance las bendiciones, para que no lo alcance la misericordia de Dios. Entonces, te das cuenta cómo con esa estructura de pensamiento, muchas veces que caemos nosotros en esa estructura de pensamiento, si somos suficientemente honestos, caemos y debemos reconocer que caemos en eso. Y nosotros mismos estamos siendo de obstáculos, no solamente a la predicación del Evangelio, a la predicación de la palabra de Dios, sino que también estamos siendo obstáculos a que una persona alcance la misericordia de Dios, alcance la salvación, por cuanto nosotros creímos que ella era indigna. Es realmente algo muy serio porque estamos siendo de obstáculos. Entonces, analicemos, reflexionemos, ¿verdad? Y no cerremos, no seamos el obstáculo para que Dios alcance
para que Dios derrame su misericordia en todos aquellos a los que han sido llamados. Entonces, Dios, ante esta situación, no lo deja escapar a él. Entonces una tormenta sacude el barco y los marineros, aterrados, claman a sus dioses. Jonás, en cambio, está durmiendo, como si el peso de su decisión lo hubiera desconectado del mundo. Sin embargo, cuando lo despiertan, él confiesa: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y le pide que lo arrojen al mar. Allí, entonces, en lo profundo, Dios no lo abandona. Él prepara un gran pez para tragarlo. Y Jonás pasa 3 días y 3 noches en su vientre. Y en ese lugar oscuro, aislado, silencioso, Jonás ora. No pide liberación inmediata, él reconoce su situación, él reconoce. Y en medio de su oración algo cambia. No solo en su entorno, sino que también algo cambia en su interior. El gran pez entonces lo vomita en tierra firme. Y Dios vuelve a hablarle allí: levántate y ve a Nínive. Y esta vez Jonás obedece. Pero desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces, el Seol es, ¿verdad? El Seol es el sepulcro, es la tumba. Pero Jonás no estaba muerto, sin embargo, era como que si estuviera muerto en vida. ¿Cuántas veces nuestras actitudes que nos apartan de Dios nos introducen en ese Seol espiritual en el cual estamos muertos? Estamos como muertos, estamos vivos, pero estamos como muertos espiritualmente. Así estábamos antes de conocer a Cristo, pero así también podemos estar muchas veces cuando, siendo creyentes, siendo cristianos, teniendo una vida rectificada, una vida nueva, muchas veces nuestras actitudes nos conducen por sendas que nos sumergen en ese Seol espiritual. Y allí estamos aprisionados, allí estamos como muertos espiritualmente. Allí la congoja y el rechinar de dientes nos afectan y nos causan oprobio. Sin embargo, desde ahí podemos recapacitar, podemos volver en sí como el hijo pródigo y podemos clamar al Señor y Él nos escucha, porque la misericordia que Él tiene para los nínives espirituales, para aquellos que aún no han conocido de Dios, para aún aquellos que son los gentiles, los gente fuera, los que no han sido llamados aún, los que no han sido rescatados aún. Si para ellos hay misericordia, porque Dios hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. Si aún para ellos hay misericordia, ¿cómo no va a haber misericordia para aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús y a su sacrificio por nuestros pecados? Entonces, esta vez Jonás mudado, Jonás cambiado, él tiene esa segunda oportunidad, ¿sí? Él tiene esa segunda oportunidad y entonces Jonás obedece. ¿Sí? Por segunda vez,
vino palabra de Jehová a Jonás. Por segunda vez. Dios siempre da segundas oportunidades. Y mientras estemos en esta vida, mientras haya el tiempo, podremos hallar esa segunda oportunidad en Él. Y predica con fuerza. Y la ciudad, desde el rey hasta el pueblo, se arrepiente. Ayunan, se humillan, claman a Dios y Dios los perdona. Y creyeron los hombres de Nínive a Dios. Creyeron los hombres de Nínive a Dios. Entonces Dios los perdona. Sin embargo, si bien Jonás recapacitó y terminó reconociendo su error y obedeció, en su corazón no se alegró. No se alegró, sino que se enoja y le dice a Dios: ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eras un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Jonás no está sorprendido por el perdón, porque él sabía que Dios era un Dios clemente y piadoso, ¿verdad? Sino que él está frustrado, su sentimiento es diferente, él está frustrado porque él esperaba en su corazón que ese pueblo recibiera el castigo por ser un pueblo idólatra, por ser un pueblo ajeno a la fe de Jonás, ajeno a la fe de Israel. Entonces él no está sorprendido por la actitud de Dios, porque sabe que es un Dios misericordioso y piadoso, sino que él está frustrado porque no pudo hacer que ese pueblo recibiera el castigo, sino que se humillan, claman a Dios y Dios los perdona. Su corazón aún lucha con la idea de que Dios ame a los que él desprecia. Entonces, ¿verdad? A veces queremos hacer a Dios a nuestra manera y no hacernos nosotros a la manera de Dios. ¿Sí? Y qué importante también aquí reconocer, lo hablamos en el video anterior, en el video de Esther, la preparación espiritual, el ayuno, la oración, el arrepentimiento, el ayuno que es el ayuno que busca el Señor, aquel ayuno que viene para quebrantar, para humillar, para reconocer, ¿sí? Entonces este pueblo ayunó, se humilló y clamó a Dios, y Dios los perdonó. El poder del ayuno, el poder del ser humilde, el poder del clamor a Dios. Porque sabemos que Dios escucha, porque sabemos, como sabía Jonás, que Dios es un Dios clemente y piadoso, que es un Dios que es lento para la ira y es grande en misericordia. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué estamos evitando hoy? Dios sigue llamando, ¿sí? Dios sigue llamando, Dios sigue dando oportunidades. Su propósito te espera. Dios, con paciencia, le prepara una planta para darle sombra a Jonás. Jonás se alegra por la planta, pero al día siguiente Dios la seca. Y Jonás se enoja otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice: tú te compadeces de la planta que no cultivaste ni hiciste crecer. ¿Y yo no he de compadecerme de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces, esa lección objetiva que Dios le da
A veces perdemos el rumbo, ¿no? A veces perdemos la perspectiva y le asignamos más importancia a cosas materiales o cosas superfluas y, y no le asignamos la importancia que algo tiene cuando eso es algo mucho mayor. Y es lo que le quiere estar mostrando, es lo que le quiere mostrar Dios aquí a Jonás, enseñarle a través de esta lección objetiva. ¿Cómo no se ha de compadecer de una nación? Si esa nación es creación de Dios. Si allí hay aliento de vida que salió de la boca de Dios para darle vida a cada uno de los habitantes de Nínive. ¿Cómo no ha de tener misericordia por ese pueblo que no sabe discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, entre lo que es bueno, lo que es malo, entre el Dios verdadero o los dioses falsos? ¿Cómo no va a tener misericordia Dios? Si Dios, conociendo el corazón de esas personas, sabía que con una alerta, con una mostrarle las salidas, mostrarle el camino correcto, ese pueblo humilde iba a cambiar, iba a enderezar sus sendas, iba a enderezar sus pasos e iban a proceder al arrepentimiento. Y bueno, y la historia termina ahí. No sabemos si Jonás cambia su corazón, pero queda ahí una pregunta abierta. ¿Quién tiene derecho a decidir a quién alcanza la misericordia de Dios? ¿Quién tiene derecho? No nos atribuyamos ese derecho para nosotros, porque estoy seguro que no nos corresponde. Jonás nos confronta a nosotros. Él nos pone como un espejo para que nosotros analicemos esta área de nuestras vidas. Y nos muestra que la obediencia no siempre es fácil, que a veces lo que Dios nos pide va en contra de nuestras emociones, va en contra de nuestros juicios, va en contra de lo que nosotros pensamos o creemos en nuestro interior, va en contra de nuestras preferencias. Muchas veces eso ocurre así. Pero esta historia también nos muestra que Dios no se rinde, que Él nos persigue con su gracia y que Él transforma nuestra resistencia en una oportunidad para que nosotros escojamos lo que es correcto para nuestras vidas y para el propósito de Dios y para cumplir su propósito, que siempre es más grande que nuestro miedo, que nuestros temores, que nuestras resistencias. El propósito de Dios siempre es mayor que nosotros mismos porque nos trasciende. Así que hoy te invito a reflexionar y te hago estas preguntas para que te quedes meditando en ellas. ¿Hay algo que estás evitando en tu vida? ¿Hay algo que Dios te ha confrontado y te ha mostrado y tú lo has dejado de lado? Tus pensamientos vienen y te susurran y te dicen que no es de Dios o que no es el propósito de Dios, porque en realidad son cosas que Dios te ha mostrado, pero que van en contra de lo que tú quieres, en contra de tus pensamientos, en contra de tus emociones. ¿Hay algún llamado que estás postergando? ¿Hay alguna persona que te cuesta amar? ¿Hay alguna persona que crees que merece el castigo de Dios? ¿Hay alguna persona que crees que no es digna de recibir el perdón de Dios y por eso te comportas con ella como Jonás?
Dios, Dios sigue hablando. Él sigue enviando señales. Y Él sigue esperando a que le digamos, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Así que oremos para que, así como a Jonás, que muchas veces huimos, que muchas veces nos cuesta obedecer, nos cuesta confiar, que muchas veces nos cuesta aceptar que la misericordia de Dios es para todos. Oremos para que Dios no nos abandone, así como no abandonó a Jonás, no nos abandone a nosotros, para que Él nos alcance en medio de la tormenta, para que Él nos hable en el silencio y nos invite a volver a su llamado, a volver a su obediencia. Hoy te invito a que le pidamos a Dios que Él nos ayude a rendirnos delante de Él, a entregar todo delante de Él, a dejar de huir, a dejar de escapar y a obedecer con fe, a poder amar como Él ama, o por lo menos a poder ver las situaciones como Él las ve, y a confiar en que su propósito es siempre bueno y es siempre mejor que lo que nosotros podemos pensar. Porque a veces esta palabra la sabemos, a veces esto lo sabemos que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus pensamientos son de bien para nosotros. Lo sabemos porque lo leemos, pero nos cuesta ponerlo en práctica, nos cuesta vivir por ese pensamiento. Nos ayude a confiar. Le pedimos entonces todo esto al Padre en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Te envío bendiciones a tu vida, envío palabras de bien, palabras de prosperidad, para que la luz de Cristo comience a brillar en ti y vaya en aumento como la luz del mediodía. Nos vemos en la próxima semana. Nos encontramos en este canal en la próxima semana y te invito y te desafío a que compartas este video con todos aquellos que tú quieras bendecir. Y de esta manera también estemos llevando adelante la gran comisión del Señor de predicar el Evangelio a toda criatura. Shalom, bendiciones, la paz del Señor. Amén.